Muy buenas, mi nombre es Tobías Murillo Pérez, soy profesor de la Cátedra de Filosofía y estoy encargado de llevar a cabo la explicación del capítulo 1 y el capítulo 2 del texto del libro Ética y Sociedad. Eh, Vamos a tratar de recapitular los puntos centrales de este capítulo. He diseñado una presentación PowerPoint donde tratamos de definir los puntos más importantes que tratan en el capítulo 1 y 2, donde vamos a hablar específicamente del origen de la filosofía eh, y también de la llegada del humanismo por la vía de los filósofos sofistas. Vamos a tratar de hacer una explicación muy breve sobre quiénes eran estos personajes tan importantes en la filosofía clásica y en la filosofía actual incluso. Voy a compartir pantalla, voy a ampliar la pantalla. Aquí tienen ustedes los puntos que vamos a tocar en esta tutoría. Vamos a empezar con los orígenes de la filosofía. La filosofía, bueno, el origen de la filosofía, hay una discusión incluso dentro de los nuevos filósofos de si la filosofía necesariamente nace en Grecia o si el concepto de filosofía es muchísimo más amplio que permite incorporar eh, otros ámbitos y otras latitudes y otras corrientes. Hoy vamos a partir del principio de que la filosofía nace en la antigua Grecia, específicamente en las regiones jónicas, eh, lugares donde había una gran producción intelectual, probablemente debido a que era una sociedad que se dedicaba básicamente al consumo y al trasiego de mercancías, estaban ubicadas a orilla del Mediterráneo, lo que les permitía tener un diálogo muy fructífero con otras culturas, eh, principalmente asiáticas, que estaban eh, muy adelantadas, principalmente en conocimientos que tenían que ver con la matemática, el álgebra, principalmente también con culturas de origen eh, de lo que hoy conocemos, de lo que hoy diríamos de origen árabe. Eh, Vamos a enfocarnos específicamente en la ciudad de Mileto porque ahí es donde surge un personaje que es el que le va a dar origen a la filosofía, que vamos a explicar más adelante, que se llama Tales de Mileto. ¿Cuál es la importancia y por qué se dice que la filosofía surge en Grecia? Básicamente porque los filósofos que les vamos a llamar ahora filósofos presocráticos, puesto que están antes de la era de Sócrates, eh, romperían con las versiones explicativas del mundo politeísta, que estaba bastante enraizado, por decirlo así, en el resto de las culturas. Eh, en el antiguo, o en el mundo antiguo, la explicación del mundo, de las causas y de la naturaleza misma tenía casi siempre un origen divino. Las cosas sucedían porque los dioses lo permitían o no lo hacían de esa forma. El modelo de explicación de la realidad estaba basado en lo mitológico, en el mito. Eh, Básicamente, lo que permite dar ese giro y cambiar por completo la forma en que entendíamos el mundo es precisamente que estos filósofos rompen con la versión religiosa de la explicación del mundo y en su lugar partieron de una visión basada en la naturaleza, empleando principalmente la observación eh, eh, y el razonamiento como instrumento para entender el funcionamiento de esa naturaleza. Los filósofos presocráticos, como estábamos diciendo antes, están preocupados por la búsqueda de lo que vamos a llamar inicialmente como el arjé. ¿Qué es el arjé? Es el principio del cual están constituidas todas las cosas, es el origen de todo, es, si se quiere decir, la materia prima de la naturaleza.
Eh, el primer filósofo que estábamos diciendo anteriormente, que se llama Tales de Mileto, eh, parte de una concepción naturalista para dar la explicación a ese origen, a ese concepto del arjé. La pregunta de los filósofos presocráticos es de qué está hecho todo, de dónde se origina todo. La respuesta común en una tradición politeísta hubiera sido recurrir directamente a la explicación religiosa, a la explicación divina, donde un Dios es el que se encarga de originar todo, el que se encarga de crear todo. Es una versión un tanto mágica respecto al origen de las cosas. Y la filosofía o Tales de Mileto, por primera vez en la historia, trata de dar una explicación alternativa que se alejaba de lo religioso. La respuesta que da Tales de Mileto al origen, a la respuesta por el origen es el agua. Tales de Mileto dice todo está constituido de agua. Nota que los seres vivos necesitan de agua para sobrevivir, que la misma comida, todo lo que nosotros consumimos se mantiene húmedo, por lo tanto, Tales de Mileto veía un elemento central, que todo lo que existe con vida, que todo cuanto existe está hecho de agua. Ustedes me dirán, bueno, qué torpe esa observación. Eh, no tiene ningún sentido pensar que el agua es el origen de todo. Para este momento sí, y voy a explicarlo por qué. Porque Tales de Mileto, por primera vez en la historia, no recurre a una divinidad o al pensamiento mágico para explicarlo, recurre a un evento de la naturaleza. Y eso nos quiere decir a nosotros una cosa fundamental. Si usted quiere encontrar la razón de las cosas, no puede encontrarlas por encima de la naturaleza. La razón de las cosas está dentro de la propia naturaleza. ¿Cómo se accede a eso? Bueno, mediante logos. Logos vamos a entender esta palabra como pensamiento racional, como razón. Podemos encontrar la razón de las cosas en la propia naturaleza simplemente observándolas y teniendo un buen mecanismo de análisis, de razonamiento. La razón es la que nos permite acceder a esa realidad. Por primera vez en la historia no es un dios, no es magia, no es un mito, es la explicación racional. Y este es precisamente lo importante, porque Tales de Mileto está cambiando el paradigma con el cual se miran las cosas. Una cuestión fundamental que yo trato de explicar siempre es traten de imaginarse que Tales de Mileto no haya hecho esta modificación. ¿Cómo sería el mundo actualmente? Si ustedes ven y reconocen cuando ustedes van donde un doctor, por ejemplo, si les duele el estómago, el doctor va a decir que la causa de su dolor de estómago está dentro de su propio cuerpo. Si usted va donde un médico y le dice que el dolor de estómago viene de un mal de ojo o que le echaron una brujería, pues probablemente no es un médico, es un brujo. Pero entre el médico y el brujo hay una distancia importante entre el modelo de pensamiento, cómo se fijan las causas, etcétera, etcétera. Para el médico, las causas están dentro de la propia naturaleza del cuerpo. Para un chamán, un brujo, las cosas están fuera de la naturaleza del cuerpo, son externas, las causas un dios, un espíritu, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esta hincapié? Porque sin el pensamiento filosófico probablemente seguiríamos arraigados al pensamiento mitológico y probablemente la ciencia nunca hubiera podido surgir. Por eso hablamos de la filosofía como la madre de la ciencia. Y por eso es que hoy en día podemos hablar del paso del mitos al logos, del paso de la mitología a la razón. Recuerden que vamos a seguir interpretando el concepto de logos como razón. Eh, el surgimiento de la filosofía por eso marcó un punto de inflexión en la historia del conocimiento y nos permitió fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y racional, de desligarnos por completo de lo religioso, de las amarras del poder sacerdotal, de las amarras del poder mágico, del pensamiento mitológico. La filosofía por eso se conoce como el paso del mitos al logos. Es el uso de la razón, de la lógica y el pensamiento conceptual para explicar el mundo. Antes de la llegada del logos, si un rayo caía era porque un dios estaba enojado. Si había una peste era porque un dios lo estaba castigando. Hoy en día podríamos decir que gracias al pensamiento filosófico las cosas suceden porque tienen una causa,
La filosofía es la búsqueda de esa causa, el interés por encontrar la verdad de esa causa, ¿verdad? Y repito, rompiendo con el pensamiento mágico o religioso. Hay tres aspectos fundamentales psicológicos que permiten el surgimiento de la filosofía. La filosofía tiene un origen, si se quiere, digamos, eh, poco plausible, por decirlo de una forma. En la antigua Grecia, el esclavismo estaba instaurado. Los esclavos eran los que se dedicaban a las labores manuales, a las labores de trabajo, y eso permitía que las personas que vivían en la antigua Grecia se dedicaran a las labores intelectuales. No puede haber filosofía sin ocio, pero no un ocio común, sino lo que nosotros vamos a llamar un ocio productivo, un ocio dedicado al pensamiento. Eh, Esto es interesante porque nos permite ver que la filosofía, en una buena medida, surge principalmente en aquellos estratos sociales que han podido tener tiempo para poderse dedicar a temas que el común de la gente no podría pensar porque el tiempo y el conocimiento y sus labores no se lo permitirían. La filosofía es hija del ocio. El ocio es el tiempo libre, la capacidad de pensar en otras cosas que no son las que están en el diario vivir. Por eso la filosofía, si yo tuviera que decir un concepto de la filosofía, se dedica a pensar aquellas cosas que no están en lo cotidiano. Son las preguntas que exceden lo que está en lo cotidiano. Si ustedes notan, la mayoría del tiempo que podemos dedicar al pensamiento filosófico es en los momentos de mayor introspección, antes de dormir, cuando estamos en una pausa, cuando estamos pasando un momento difícil y paramos nuestras actividades diarias, cuando vamos en un bus y comenzamos a hacer introspección. Ese momento específico donde el tiempo está libre es el que le dedicamos a la filosofía. El otro y los otros dos son el asombro y la admiración. Es la capacidad que tiene el niño de asombrarse por aquello, que para uno es cotidiano, pero para el niño no, que para el niño es una sorpresa. El filósofo se sorprende, se asombra de entender, por ejemplo, la naturaleza y todo lo que ahí subyace, por entender el misterio de la justicia, del bien, etcétera, etcétera. Una persona que ha perdido la capacidad de asombrarse es una persona que no puede tener un espíritu filosófico. El otro tiene que ver con la admiración por lo profundo, por lo que está, por la verdad, eh, la admiración por la naturaleza, que es la que lleva precisamente el surgimiento de la filosofía. Estos tres elementos psicológicos o tres aspectos filosóficos son los que son fundacionales y fundamentales del pensamiento filosófico de un filósofo como tal. En la antigua Grecia, una de las primeras corrientes que surgen son los sofistas. Eh, Empecé diciendo al iniciar esta clase que el interés de los primeros filósofos estaba centrado en entender, en responder a la pregunta por el origen de la naturaleza, pero principalmente por el origen del cosmos. A este pensamiento se le va a llamar el pensamiento cosmológico. Estaba preocupado por las grandes preguntas sobre el origen del mundo, del universo, de la Tierra, que son preguntas que están inscritas básicamente en toda la cultura, en todas las culturas. Pero repito, la filosofía es la primera que da el giro para tratar de responder de una forma que no sea mitológica o mágica. Va a llegar un momento donde la discusión sobre la cosmología va a dar un giro, le vamos a llamar el giro sofista. Eh, los sofistas son unos filósofos muy particulares que los va a retomar posteriormente, la importancia de ellos los va a retomar Nietzsche, puesto que hacen un replanteamiento del concepto de verdad
y llevan la filosofía al extremo de poder cuestionarlo todo, ¿sí? Desde la propia razón. Eh, con la llegada de los sofistas, la filosofía da un giro, pasamos del pensamiento cosmológico, como le estábamos diciendo, al pensamiento al humanismo. ¿Qué significa el humanismo? La pregunta ya no va a ser por el cosmos, sino que la pregunta ahora va a ser por el ser humano, por los intereses del ser humano, por el bien, por la ética, por la justicia, etcétera, etcétera, por la política, la cultura, la educación y la vida en sociedad. El pensamiento racional, lógico, estructurado va a tratar de dar significado, sentido a esas palabras y va a tratar de explicarlas, principalmente porque el objetivo de la filosofía va a ser el bien del ser humano y de la sociedad. Los filósofos sofistas son los primeros en cuestionar, en predicar, en explicar los aspectos centrales de ese ser humano, ¿verdad? Y las preguntas fundamentales de ese ser humano. Voy a empezar con una frase que me parece fundamental para entender la raíz o la discusión de los sofistas y por qué los sofistas están vinculados al relativismo. ¿Sí? Dice, esta es una frase de Protágoras, dice, el hombre es la medida de todas las cosas, tanto de las que son en aquello que son y de las que no son en aquello que no son. Este es el principio del humanismo y del liberalismo occidental. El principio que subyace detrás de todo esto es que cada cual construye sus propias guías. Es decir, que la verdad no está definida, que la verdad no es un concepto estático, sino que cada ser humano tiene la capacidad de reinterpretar y darle sentido a esa verdad. Por eso alababan la democracia, porque en la democracia existía la posibilidad de que hubiera una pluralidad de pensamientos. No había una imposición como en las religiones, como en las culturas politeístas, por ejemplo. En el pluralismo surge la democracia. Las cosas son según el criterio de cada cual. El ser humano es la persona que se va a encargar de darle sentido a la realidad. Eh, Cuando se habla que el hombre es la medida de las cosas, lo que está indicando es que el individuo en particular es el único con el juicio para determinar cómo son las cosas. Lo bueno también depende de las circunstancias particulares de cada quien. ¿Qué significa esto? Ustedes van a notar que de una cultura a otra, de una casa a otra, de un amigo a otro, de una persona a otra, el concepto de verdad, de bien, cambia de un lugar a otro, no es el mismo. Es decir, el ser humano reconfigura en cada sociedad el concepto que considera correcto. Por eso les decía que la verdad no es estática. Y esta va a ser una diferencia central, por ejemplo, con el pensamiento socrático, para el cual la verdad ya está dada, no se puede interpretar. Las cosas no quedan, no son sujetas de interpretación como piensan los sofistas. Repito, cuando se dice que el hombre es la medida de todas las cosas, es que es el hombre el que define qué es verdadero y qué no. No hay una verdad fuera del ser humano. ¿Ok? Las cosas son como son, pero nosotros las interpretamos. Hay mil formas de ejemplificar este caso. Pensemos, por ejemplo, cuando una persona se siente agraviada por algo que la otra persona dijo que cuando la dijo esa persona pensó que era algo totalmente normal. Pasa mucho con los mensajes de texto, por ejemplo, con los emojis, donde una persona puede estar queriendo decir una cosa y el otro está interpretando otra totalmente. Es decir, los seres humanos al fin y al cabo somos los que le damos sentido a las cosas. Y ese sentido pasa por un contexto, por una vida, por una forma en que nosotros conocemos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo pongo ejemplo más sencillo. Lo que un doctor ve como algo anómalo, por ejemplo, una enfermedad, nosotros quizás ni lo notaríamos, porque su forma de ver el mundo es muy diferente a la nuestra. Va a reinterpretar el mundo totalmente diferente a como nosotros lo interpretamos. Y pasa con las personas. Por eso el pensamiento es sofista, es un pensamiento relativista. Eh, Aparece también Gorgias, que habla del poder de la retórica.
hay una frase que me parece muy potente que voy a retomar en este caso que dice, la palabra es el más poderoso soberano, pues con un pequeñísimo cuerpo y completamente invisible, lleva a cabo obras sumamente divinas. Y ahora él va a explicar qué significa lo divino de la palabra. Puede, por ejemplo, acabar con el miedo, desterrar la aflicción, producir la alegría o intensificar la compasión. ¿Qué significa esto? Básicamente que la palabra puede tener un poder más fuerte que la propia violencia o la fuerza. Nótese usted que si usted sabe decir las palabras correctas en una persona, puede hacerle creer algo totalmente diferente a lo que antes creía. Es decir, puede hacer que su vida cambie por completo de rumbo. Puede hacer que sus intereses se vuelvan otros. Cuando la mamá, por ejemplo, le dice a un niño, no toque eso, o eso da miedo, por ejemplo, con una serpiente, le señala que la serpiente, le dice que la serpiente lo puede morder, esas palabras pueden crear un trauma, un miedo, etcétera, etcétera. Tienen un poder importantísimo en el ser humano. La palabra es capaz de cambiar la fuerza de un ser humano, de disminuirla también. ¿Sí? Por eso es que Gorgias cree que un gran orador es aquel que es capaz de ejercer mediante la magia de las palabras la conducción de la mente. Es decir, si usted sabe usar las palabras, puede hacer que los demás cambien de opinión. Puede inclusive cambiar la verdad, ¿sí? Por eso es que se les critica tanto a los sofistas, porque se les decía mercaderes de la verdad. Se les llama también los primeros docentes de la historia, porque ellos se encargaban de venderle a la gente lo que la gente quería escuchar, ¿sí? Los filósofos sofistas no están interesados por la verdad, están interesados por enseñar el poder de la palabra para cambiar la precisión de la gente respecto a la verdad. Eh, la palabra, por eso, dice Gorgias, superará siempre a la fuerza. Quien domina la palabra, domina el mundo. Es el principio que está detrás de los sofistas. Evidentemente, los sofistas nos llevan a ver el mundo de una forma, digámoslo así, no estática, relativista, y eso también va a impactar el mundo político. Para los sofistas, en especial para Trasímaco, la justicia no es sino el interés del más fuerte. Trasímaco se da cuenta que quienes están en el poder son al fin y al cabo los que ejercen el mando, son al fin y al cabo las personas que van a definir qué es lo correcto y qué no. Esas personas que tienen el don de la palabra, esas personas que tienen el poder, son al fin y al cabo las que definen los límites de ese poder, quién lo tiene y quién no. ¿Sí? Al igual que la palabra y que con la palabra se relativizan las cosas, la ética también puede ser relativa, la política también y la justicia también puede ser relativa. Trasímaco por eso, ve la política de una forma cruda y realista, ¿sí? Nos acerca a interpretar el mundo no como los políticos quieren que lo veamos, sino como en realidad es. Como la política tiende también a relativizar los conceptos de bien y mal, y por eso el cuidado que tenemos que tener. Por un ejemplo muy interesante, el autor del libro, eh, que valga la pena decir su nombre, es Roberto Cañas, que también es un profesor de la cátedra de filosofía de la UNED. Me voy a permitir leer una parte del texto. Dice, y voy a leer textualmente, la justicia se constata del mismo modo en todos los regímenes políticos. Lo que conviene a la autoridad establecida, lo que beneficia al más fuerte. Los gobernantes, como los pastores de ovejas, buscan aparentemente el bienestar de los rebaños al mantenerlas sanas y gordas. Pero, en última instancia, no se trata del provecho de las ovejas, sino el de sus dueños, al trasquilarlas y matarlas. Al final, la intención no es mantenerlas con bienestar,
sino sacar el provecho de esas personas. Nótese cómo el pastor, que parece que es quien cuida las ovejas, al final trata de ver, de sacar provecho de su posición. Por eso, y esto es lo que rescata Nietzsche de los sofistas, que son artistas en la sospecha. Las cosas para ellos no es lo que aparentan, tienen la capacidad de ir más atrás, de relativizar las cosas, ¿verdad? Y eso los hace, y eso hace el pensamiento, ¿cómo se llama? Sofista tan importante, repito, y tan importante para el pensamiento democrático, principalmente porque los sofistas promueven que el diálogo es el fundamento de la política. La política no debe ser estática, eh, tiene que estar constantemente cambiando. Por eso las cosas no pueden ser absolutas, tienden a ser relativas y pueden cambiar conforme alguien tenga la capacidad de producir algo mejor. Termino la exposición con un elemento que me parece muy importante, que es el método socrático de la mayéutica. Sócrates era hijo de una partera. La partera es la que en aquella época se encargaba de traer los niños al mundo, de ayudar a tener luz a las madres. Y Sócrates nota que ese trabajo de tratar de traer el niño, donde la partera no es la que lo trae, pero ayuda a la mujer a alumbrar, a traer, es el mismo trabajo que debe llevar el filósofo. El filósofo debe ayudar a los demás a traer a la luz, no a un niño, sino a la verdad. A diferencia de los sofistas, y esta va a ser la discusión entre Sócrates y entre los sofistas, es que Sócrates cree que la verdad sí es estática. No es un tema eh, de saber hablar, no es un tema de las palabras pueden querer cambiar la verdad, pero al fin la verdad es una y única. Eh, por eso hay una disputa muy fuerte entre Sócrates y los sofistas. Bueno, retomo el tema de la mayéutica. Al igual que la partera se encarga de traer al niño al mundo, el filósofo se encarga de traer la verdad al mundo, no el filósofo se encarga de llevar a la persona a traer la verdad al mundo. ¿Cómo lo hace? Bueno, mediante la formulación de preguntas que le va haciendo a su interlocutor, a su estudiante, donde el estudiante va tropezando con las preguntas y se da cuenta que lo que pensaba estaba equivocado. Al darse cuenta que lo que pensaba estaba equivocado, hace que una nueva idea surja y así se va produciendo el pensamiento. ¿Sí? A eso le vayamos a llamar un pensamiento dialéctico, que está en discusión mm, con su idea anterior, ¿sí? Y que permite el surgimiento de nuevas ideas. Eh, la importancia de la mayéutica es que permite a las personas descubrir sus propias verdades a partir de las preguntas guiadas. La mayéutica es el oficio de la partera, de hacer venir niños. En Sócrates es el ejercicio de hacer venir, en Sócrates el ejercicio de hacer venir no se trata de personas sino ideas, verdades, que yacen en el fondo del alma y que el aprendiz desconocía que tenía. Sócrates creía que esas ideas, esas verdades estaban incorporadas en nuestro espíritu, que estaban en un mundo anterior, donde nosotros hayamos podido contemplar las cosas tal cual somos, solo que las hayamos olvidado. El filósofo con las preguntas logra hacer que esa persona, ese niño, ese estudiante logre alumbrar, logre decir aquella verdad y sacarle a la luz. Sócrates, valga decir, es probablemente el filósofo más importante